Soy Daniel Agramont y este es mi programa de entrevistas, en el cual tenemos invitados especiales de diferentes partes del mundo con los temas que están de actualidad y que queremos traer esta visión fresca a Bolivia para poder entender un poco mejor el quehacer internacional. Bienvenidos, este es el Interrogatorio de Agramont. Bienvenidos, amigos de Oxígeno, a una nueva entrega de este programa de entrevistas que tenemos. En esta ocasión contamos con la participación de Lilian Bovea, de nacionalidad dominicana, que es doctora en sociología, experta en temas de seguridad, reforma policial y es docente investigadora en la Universidad de Bentley en Boston, y que en esta ocasión queremos conversar contigo para que nos cuentes un poco las especificidades sobre el Caribe. En Bolivia las noticias que recibimos son muy escasas, salvo de los fenómenos climáticos, que bueno, últimamente hemos recibido mucho. No se conoce muy bien la especificidad, la geopolítica del Caribe y bueno, la diferencia que se tiene con Centroamérica, ¿no? Entonces quisiera que nos comentes un poco en general cómo es esta geopolítica en el Caribe y los problemas, las dinámicas de seguridad que tienen en los países. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias por esta invitación y a los lectores y al público de Oxígeno. Fíjate, el Caribe tiene, para entender el Caribe primero hay que hablar de la, digamos, cartografía y de la geopolítica del Caribe. Una región sumamente fragmentada, ¿no? Estamos hablando de una región que tiene alrededor de 700 islas, países que son extensión son colonias, otros que tienen, como el caso de Puerto Rico, un estatus muy específico de asociación, de Commonwealth, como se llama, de Estado Libre Asociado, y por supuesto países que son, naciones que son independientes, que han sido independientes ya por más de 2 siglos. Entonces el Caribe en sí, además es una diversidad multicultural, étnica, también muy diversa, muy compleja también, y mantiene una serie de relaciones. Muchas de esas islas que están habitables, no todas están, o sea, hay un porcentaje muy pequeño, estamos hablando de 29 grandes naciones que están en países que tienen ese estatus también de Commonwealth. Tienen todavía algunas de ellas vínculos muy importantes económicos y políticos con lo que fueron sus excolonias. Eso hace también, hay una diversidad también lingüística muy importante, y eso hace que la región esté también fraccionada, no solamente en términos territoriales, sino también en términos de lo que son las relaciones diplomáticas y las relaciones de intercambio. Por ejemplo, para ir de República Dominicana a Jamaica hay que ir por vía Miami o vía Puerto Rico o vía Estados Unidos. No hay vuelos directos entre los países de la región, excepto aquellos que pertenecen a la Mancomunidad del Caribe, que se conoce como CARICOM. Entonces el comercio intracaribeño es muy mínimo, es apenas un 5 no máximo de un 10%. Siempre las relaciones económicas que se establecen es entre el Caribe y Estados Unidos, o los países del Caribe y Estados Unidos, o los países que tienen relaciones con Europa, como es el caso del Caribe europeo, del Caribe francés, del Caribe de las Antillas Netherlands, que mantienen ese vínculo económico con Europa. Eso yo diría que esa diversidad y esa complejidad geopolítica podría entenderse como, yo lo diría como un obstáculo, o sea, el elemento de integración ahí es muy débil, y también el elemento de cooperación, por lo tanto, a eso hay que asumirle entonces ahora las características que tiene el Caribe, ¿no? Digamos en el espectro de lo que se definirían como problemas de seguridad. Claro. Entonces el Caribe es una región central, está ubicado, como todo el mundo sabe, entre los países productores, toda la región andina y Colombia, Venezuela, los países productores o de tránsito de droga que va hacia Europa y hacia Estados Unidos preferencialmente, y los países de consumo, ¿no? Entonces siempre se ha hablado del Caribe como una región de un cinturón, una región, una correa de transmisión, ¿no?
Lo que sabemos ahora mismo es que no existen países que son solamente de tránsito. Ya esos países, por todas las características de las estructuras de las economías ilícitas y de narcotráfico y de tráfico de personas, etcétera, sobre todo se convierten ya en receptoras, crean mercados, sobre todo en el caso de la droga y de armas, crean mercados propios y además se convierten, como yo llamo, una especie de hubs o nichos, ¿no? No solamente para mercados, sino también para narcotraficantes, para redes de narcotráfico. Son también además economías que por las características de la debilidad de sus instituciones también pasan a jugar un papel clave en la provisión de precursores o en la provisión de logísticas o incluso de facilitar precisamente que esos actores puedan moverse con más facilidad, de manera más flexible dentro de la región. Entonces ese es un aspecto. Ahora bien, ¿qué pasa con el Caribe y la seguridad? A diferencia quizás de otras regiones, a diferencia bueno, ya no podría decir Centroamérica, porque con la situación que está viviendo Centroamérica ahora también debe hablarse de vulnerabilidades. En el caso del Caribe hablamos de vulnerabilidades y hablamos de inseguridades, ¿no? Entonces el tema de vulnerabilidades entra todo lo que tiene que ver con la situación medioambiental, el deterioro, por ejemplo, la exposición, qué tan expuesto que está la región a los huracanes, en el caso de Haití, el temblor, porque estamos colocados en una falla importante, y sabemos lo que pasó con el caso de Haití, pero por ejemplo el desastre que pasó ahora mismo con los dos huracanes de Irma y María, obviamente afectó a la región del Caribe de manera muy drástica. La economía puertorriqueña, que estaba en una situación desastrosa antes del huracán, ¿no? Con una deuda de más de 123 millones de dólares, se coloca ahora en una situación de estado crítico, de emergencia. O sea, ya parte de su población, mitad de su población había migrado hacia Estados Unidos, se quedaban en el país alrededor de 3 millones de personas que ahora están también saliendo hacia otros países porque están en una situación crítica de vida o muerte. Y otras islas de la región también fueron muy abatidas. Esta vulnerabilidad, junto con otras vulnerabilidades que ya son de carácter, que tiene que ver con la estructura de sus estados, que son pequeños estados con niveles institucionales muy débiles, los hace también muy vulnerables a toda lo que hablaba de una economía y una lógica y sistemas ilícitos y también de violencia. Entonces, esas dos vulnerabilidades se agregan ya entonces al tema de las dinámicas criminosas y de las dinámicas ya que tienen que ver con los actores que son propensos o que estimulan la criminalidad y la inseguridad. Estoy hablando de redes internacionales, pero estoy hablando también de estados que están cada vez más orientados hacia la criminalidad. Ese término, eso incluso yo lo he llamado un término, yo le llamo estadotropismo criminal, que es la orientación de la criminalidad hacia el Estado y cómo el Estado se convierte en un actor más también que facilita, ¿no?, la permeación, la conformación, ¿no?, de ecosistemas transgresores, de redes de criminalidad que se vinculan ya a mercados internacionales. Yo hablaba, por ejemplo, del caso del tema de las drogas, es obvio, pero también de lavado de dinero, por ejemplo. Claro. O sea, la región es un nicho importante también de lavado de dinero en sus diversas manifestaciones, el tráfico de armas y el tráfico de personas. El tráfico de órganos es más un fenómeno, si se quiere, de Centroamérica y del Cono Sur que más del Caribe. Pero el tema es que en estas regiones ha habido un proceso de implosión también de el reflejo que tienen estas dinámicas externas. Y cuando yo digo de implosión interna, me refiero a ese fenómeno de cómo el Estado ha pasado a formar parte importante como facilitador de esas economías irregulares y de actores irregulares. Aquí hemos hablado, por ejemplo, en este seminario, en esta conversación que hemos tenido, sobre el papel de los militares. En el caso de países como República Dominicana, donde tenemos una fuerte estructura, quizás la estructura más grande, aparte de Venezuela, y quizás yo diría más que Cuba en el sentido formal,
Tenemos un ejército, o sea, unas Fuerzas Armadas que están constituidas por 65.000 efectivos, una policía de 35.000 efectivos, y tenemos además toda una serie de políticos que tienen una relación muy estrecha con sectores muy corruptos y sectores muy vinculados dentro de esos ámbitos militares y policiales a las economías de ilícitos, ¿no? Entonces, esto crea una situación al interno del país, el caso particular de República Dominicana, pero también en el caso de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene su policía puertorriqueña, aparte de que hay una presencia muy fuerte o sea, está federalizada la seguridad, porque hay una presencia muy fuerte de la DEA. Pero independientemente de eso, los niveles de corrupción en Puerto Rico antes de los huracanes era también muy fuerte, muy alta. Entonces se dieron casos, tenemos casos por ejemplo de grupos criminales, no carteles, pero grupos criminales que se movían entre República Dominicana y Puerto Rico por un periodo de 10 años y que lograron permear instituciones desde partidos políticos hasta estructuras militares, hasta llegar al nivel presidencial. Y obviamente eso sube arriba, pero también hacia abajo se crea toda una serie de estructuras de microtráfico que son controladas por instancias de control militar y policial en los niveles, digamos, de barrios y en los niveles de comunidades rurales. Lo mismo pasa en Jamaica. Cuando tú te vas a Jamaica, y el caso más dramático de eso fue en el 2010, cuando se creó la situación, había una relación muy estrecha entre uno de los principales grupos de las POSES con el ministro de ese momento, y se dio una situación donde hubo mucha presión de Estados Unidos para extraditar a Dudus Coke, que era este cabecilla de esta POSE, y que eso creó una situación de conflicto entre Estados Unidos y el ministro. Y obviamente eso, mucha tensión por el tema de extradición, y eso se reflejó en la sociedad jamaiquina. Hubo una persecución, al final el primer ministro tuvo que lanzar las fuerzas militares a perseguir a Dudus Coke. Hubo un enfrentamiento en la comunidad Garrison, donde este grupo tenía control, y hubo una ocupación de parte de los militares. Se mataron 70 ciudadanos, murieron en ese enfrentamiento. Al final Dudus fue deportado hacia Estados Unidos, pero quedó evidente esa desvinculación entre el poder político y la sociedad y el nivel, más que de corrupción, o sea, ya aquí estamos hablando del nivel de contubernio, el nivel de relaciones espurias que tenía ese poder político y obviamente sus estructuras militares con la criminalidad. Y hay un tema que sale, que es el turismo, que es una fuente de ingreso para muchos de los países del Caribe. Pero ante la situación que tú nos relatas, ¿no? Y de que sí hay elevados niveles de corrupción y de presencia de bandas criminales, ¿cómo es que se maneja? Porque frente al mundo, frente a Sudamérica, bueno, es visto como un gran destino turístico. Sí. No se lo ve como a Centroamérica, de viajar para conocer, no es imposible, si no voy a poder salir ni siquiera del hotel, sino más bien en el Caribe se ve como un gran destino. Pero supongo que esto a la vez también te crea mercados de consumo local ya de drogas para todos estos turistas que están yendo de fiesta, a pasarla bien. Entonces, bueno, hay mercado local, pero que no se siente esta inseguridad para ellos cuando van. ¿Cómo es que manejan esto los estados? ¿Cómo lo manejan? Bueno, en primer lugar, como habíamos dicho, son economías casi, hasta hace, digamos, 40 años yo diría que eran economías monocultivo, de monocultistas, en el sentido de que tenían un rubro o dos rubros, ¿no? O sea, era caña de azúcar, tabaco, etc. Pues eso mismo pasó con el proceso de desarrollo de estas economías, que fue un desarrollo realmente externalizado, porque pasaron a depender ya no tanto de productos, pero sí de servicios bancarios, de servicios de envío de remesas y de turismo, básicamente. Entonces el turismo es
como lo dices, es digamos, el punta de lanza de estas economías. Estas economías se mantienen básicamente por el turismo, por las remesas y por los ingresos que entran a la economía en general por el tema de drogas. O sea, no tanto por el tema, obviamente hay un proceso, si se quiere, de hormigueo y de redistribución de los recursos por el microtráfico, que es muy fuerte en países como Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, donde entra a lo que te refieres, el tema del consumo de turismo y eso. Pero la gran economía se da en los niveles altos realmente. Yeah. O sea, la gran generación de riqueza se da en los niveles altos, que son los que regulan todo el tema de, por ejemplo, la construcción, que es una fuente de lavado de dinero muy importante, los casinos y los hoteles, ¿no? Que son también propiedades de sectores privados importantes y de sectores del gobierno articulados al sector privado. Sectores privados y militares, ¿no? Yeah. Se da a través de los grandes dealers de carros. Por ejemplo, en República Dominicana nosotros tenemos dealers de Jaguar, de marcas que no lo ves en otros países de América Latina. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con eso? Las economías, el modelo turístico de estas economías pequeñas es un modelo muy particular. En República Dominicana tenemos lo que llamamos el all inclusive, que es un modelo de realmente donde vienen los cruceros y viene el turista, por lo general, sobre todo turistas norteamericanos. Nosotros atraemos muchos turistas norteamericanos y turistas europeos. Llega a sitios específicos, a hoteles específicos que tienen todo incluido, y realmente no hay un proceso de interacción con la población. Entonces yo diría que se habla mucho, los gobiernos hablan mucho de que sí, la amenaza es externa. El problema que viene con el turismo es que tenemos un contrapeso obviamente del tema del mercado sexual por un lado, y del tema del mercado de droga, de consumo de droga. Pero en realidad sabemos que el dinero grande se produce en los niveles más altos de poder y en los niveles de acceso económico más altos, que por ejemplo nosotros tenemos uno de los puertos más grandes en la región, de los puertos navales. O sea, la Punta Caucedo es uno de los puertos que es donde salen más furgones en la región y entran. ¿Quién controla eso? Eso lo controla, eso lo controlan los dueños privados y obviamente los militares, que son los que dan, y el gobierno a través del ministro de Hacienda. Esos son los que dan entrada y salida a las mercancías. Por ahí va mucho dinero, mucha droga, y también lavado de dinero, pero sobre todo la droga que se va en furgones llega hasta España. O sea, en España han hecho decomisiones de furgones que vienen desde República Dominicana. Claro, sin control. Entonces, es a ese nivel de una macroestructura, y más en un país como Dominicana, que tiene un sector industrial, tiene un sector de turismo muy fuerte, pero tiene un nivel de comercio importante, no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países de la región, de América Latina, y con Europa. Claro. Lilian, te agradezco mucho por tu tiempo, por este pantallazo breve de lo que ha sido el Caribe y, bueno, entender un poco cómo funcionan sus economías. Amigos de Oxígeno, muchas gracias por estar presentes con nosotros.